Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:40 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Hoy continuamos con el tema, segunda parte de la historia de las pinturas de la presa Huites. ¿Por qué nos dicen a nosotros que éramos civilizados y culturalmente hablando? Sí, debemos civilizar a todo el país. Estamos entrando a la barbarie, estamos dejando de un lado los valores mexicanos, empezamos a perder la identidad y el amor por nuestra patria, por nuestra tierra, por nuestra región. El mural es parte de esa identidad nacional. Hace años se decía que la fuerza de México estaba en el arte, en la cultura, en la tradición, en el pasado. Ahora, en cambio, se dice que la gran fuerza de México está en el ejército. ¿Qué anécdotas recuerda con más precisión al haber pintado el mural? Los trabajadores que me ayudaban vivían muy lejos de la presa. Cuando se iban me gustaba estar solo, recorrer el espacio, verlo, sentirlo. Había una carga emotiva muy fuerte. Eran 5,000 metros cuadrados de pintura, 225 metros de largo tiene la cueva, 9 de alto, 22 de desarrollo. 20 años han pasado de que se inició la construcción de ese mural y la Comisión Federal de Electricidad abre las puertas a la cultura en el túnel que se ubica en la zona de generación de esta empresa, en la presa Luis Donaldo Colosio Murrieta. Después de 18 años, la Comisión Federal de Electricidad abrió las puertas de acceso al túnel de pinturas rupestres que se ubica en las instalaciones de la presa Huites, en la zona de generación de esta empresa. Desde su apertura en abril del presente año a la fecha, poco más de 1,400 personas han visitado este sitio. Y para ello es necesario solicitar un permiso, si es para grupos escolares. Debe hacerse mediante un oficio dirigido al subgerente regional de la generación con base en Hermosillo, Sonora, mientras que para el resto de los ciudadanos y turistas puede solicitarse en las oficinas locales de la CF en el municipio del Fuerte. La cueva de Huites forma parte de una amplia ruta turística, trazado por la Dirección del Turismo de este municipio, y según el permiso solicitado también se puede tener acceso a la cortina de la presa, a la plaza cívica, a la casa de máquinas de la Comisión Federal de Electricidad. El túnel confina 5,200 metros cuadrados de pintura, un tesoro cultural considerado el mural más grande del mundo, del autor Federico Silva. Ahí desde 1994 está plasmada la cultura de los indígenas huites, donde se contempla el náhuatl, guardián de la presa, y que significa lugar de flechas, según la historia de la misma obra. Para su creación, el autor conformó 9 grupos encabezados por pintores del Instituto Nacional de Bellas Artes y artistas locales, quienes, asesorados por el autor, aprendieron a manejar las pinturas reforzadas con colorantes naturales. Durante los 2 años en que se hizo esta obra, los trazos, según la ficha técnica, se hicieron con rayos láser. Me tocó estar con el maestro Federico Silva cuando estaba haciendo los trabajos, los trazos, los hizo con rayos láser con una tecnología muy avanzada. Ahora nos toca ir a los sinaloenses, a los choicenses, a explorar la obra, darla a conocer a todo Sinaloa y a todo México y al mundo en general. Así lo mencionó y así lo estamos diciendo nosotros. Hay que visitar el alteño municipio de Choix. Según la historia, los indígenas huites eran antropófagos, y es especialmente con esta pintura donde se plasma la violencia de sus orígenes, con las flechas pintadas de 220 metros de largo, 9 de ancho y 20 metros de altura. Según el autor dijo, en esta pintura se plasma la ubicación de diferentes tribus, principalmente los huites y los vacas o sinaloas, siendo una mujer la promotora de la paz entre ellos. En esta pintura se plasma el principio y el fin, lo infinito, la realidad y lo abstracto, todo lo que pueda contener una pintura contemporánea, pero particularmente la cultura de los huites se expresó. Velázquez Vega revela que al darse por concluida la obra en 1994, solo permaneció abierta 2 años y por falta de coordinación, visión turística y voluntad de las autoridades, esta permaneció cerrada al público por 18 años,
pero mediante un convenio asignado por la Comisión Federal de Electricidad en abril de este año, el túnel de pintura rupestre se incluye en la ruta turística trazada por las autoridades locales. Pese al cuidado que se ha dado a este túnel, las pinturas presentan algunas marcas de salitre, por lo que se pretende contactar al autor Federico Silva para que visite su obra y autorice si es necesaria una reestructuración, pero debido a su avanzada edad se ha hecho difícil el contacto. Federico Silva nació un 16 de septiembre de 1923, incursionó en forma autodidacta en las artes plásticas, fue asistente de David Alfaro Siqueiros cuando el pintor trabajó en los murales del Palacio de Bellas Artes. En 1950 comenzó a pintar sus propios murales. Entre sus obras se encuentra Fuente Solar en Michoacán, Alux de la Muerte en la Plaza de las Tres Culturas, Canto a un Dios Mineral en el Palacio de Minería, Vigilantes y obra dedicada al satélite Morelos, Espacio Matemático en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el mural Huites en Sinaloa, Pájaro C, Serpiente del Pedregal y varios monumentos ubicados en Aguascalientes, Puebla y Tlaxcala. Algunas de sus obras se encuentran en España, Estados Unidos, Francia, Suecia, Japón y Jamaica. Muy cerca pasa el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, el único tren de pasajeros turístico de México que va a las Barrancas del Cobre a la Sierra de Chihuahua. Dicen, de hecho, entre los más de 5,000 trabajadores de la presa, son muchos los que viven en esa parte de la sierra y que necesitan trabajar. Esta zona es un cruce muy conflictivo y todo el mundo lo sabe, lo ven con mucha naturalidad. Hasta las muchachas suelen traer como prendedores unas pequeñas ametralladoras o unos cuernitos de chivo de latón o de plata. Incluso observé muchos de los trabajadores que estaban conmigo, tenían contacto con el cultivo, pero eran gente sana, deportista. Y eso fue precisamente una de las experiencias interesantes. Mi contacto con estos hombres campesinos o trabajadores de tareas muy arduas en la presa, comisionados por azar, y cuyo conflicto existencial ahora es que quieren seguir dedicándose al arte, les gustó aprender a pintar. Cuando tuve contacto con ellos al principio, me veían con una enorme desconfianza, pero se produjo un fenómeno muy interesante cuando empezaron a dibujar la cueva y a establecer una relación armónica del espacio. Cuando la dureza del trabajo exterior se convirtió en la sutileza del trazo con un pincel, sintieron el alma que se iba a un cuerpo. El contacto con el color se produjo en la dimensión del tamaño en la que éste se hacía, un contacto que es como la estereofinia del color o la bestia. Fue entonces cuando la gente empezó a hacerse sensible a la presencia del color y cambiaron en su actitud, empezaron a proponer colores y otras cosas, a integrarse a la obra, cuya fuerza radica en que ha sido realizada con la participación de la misma naturaleza. Porque definitivamente, señala, el túnel mismo tiene mucho que aportar y decidir por claro o oscuro, por su dramatismo interno o por la piel de piedra, llena de violencia, de valores formados plásticos, escultóricos, de modo que cuando todos estos elementos empezaron a incorporarse en un espacio de sinfonía, con la participación de todo el fenómeno cultural que se dio, fue maravilloso. Recuerdo entonces el maestro Silva que al borrar una parte del mural con la que no se encontraba satisfecho, se produjo una polvareda dentro de la cueva y yo me protegí con un paliacate y con una cachucha. Y cuando íbamos saliendo de la cueva, en medio del terregal, les digo, vámonos con el subcomandante Marcos. Se voltearon a ver entre sí, pero no dijeron nada. Al día siguiente, al regresar en la puerta había 50 campesinos que me dijeron, aquí estamos con ustedes para que nos diga lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. De ser un sujeto sospechoso, me había convertido en un compañero de ellos, que representaba una esperanza. Además de la propuesta estética, meditaba Silva, pero por otro lado recuerdo, en Huites había un riesgo constante. Ahí se estaba en un contacto muy fuerte con la naturaleza. Estaban las víboras, la violencia del lugar, donde hay muertos constantemente. Dice, yo me tuve que aprender la magnífica, porque era la única manera de pasar protegido, sobre todo cuando las lluvias aflojaban. Además, las piedras de la parte alta de la montaña que rodaban montando a gente, a veces, además de que el clima era muy extremoso, con días de más de 50 grados de calor. Así, en medio de la adversidad, pero alentado también por la belleza del paisaje sinaloense, Federico Silva realizó una pintura cuyo tema era algo así como Génesis y muerte, desarrollado como en un círculo, en una constante circular, como una rueda que gira sin fin en esta temática. Sin embargo, no niega Silva su crédito a sus ayudantes y a la naturaleza.
cuando reconoce que el peso de esta idea, lo de la naturaleza y del espacio, su propia luz, las variantes volumétricas de la piedra y el carácter colectivo del trabajo, era parte de muchos de sus trabajadores, de muchos de sus amigos. Era maravilloso ver estos campesinos con dotes excepcionales de artistas, de dibujantes. Recuerdo, y él dice, respeto su trabajo en la medida en que muchas cosas fueron pintadas por ellos mismos a partir de un diseño global, que era la partirita que yo hacía y que rehacía constantemente. Realizábamos con pintura acrílica, pese a la resistencia de algunos ingenieros a quienes no les gustaba que se hiciera. El mural de Silva recibió el día de visita del cura de Choix, que dijo llanamente, aquí está la catedral de Choix, aquí vamos a hacer una misa. Es como si platicaban, fue como la cuarta sinfonía de Mahler, y en todo caso la chifló, asegura cuando se le preguntó sobre la imagen del Principito, y advierte, una obra de este tipo, de estas dimensiones, en el espacio en que se da, no se puede transformar en palabras, si acaso en una poesía, y eso es lo que hay y lo que vemos cuando vamos a ese lugar. Su trabajo, sostiene, hay que vivirlo, porque hay que caminarlo, porque se van sucediendo las formas, las interrogantes, las afirmaciones, los cambios de color, y todo tiene que ver con el mismo espacio. Incluso en Boca yo quise dibujar totalmente la cueva para tener una idea estructural como la gran partitura, sin color, sin instrumentación, como una partitura para piano, sobre la que había que instrumentar, poner los colores, los sonidos, y me resultaba una tarea imposible por sus dimensiones. Era tan bello dibujar, recuerdo, era de una pureza extraordinaria, pero no me hubiera admitido el trabajo. Así empecé, con miedo, a meter color al final del túnel. En ese momento dejé de trabajar la inteligencia, entró la emoción, convirtiendo lo que era un hecho matemático de una cierta pureza lineal en un hecho sensible, y fue imposible detenerse ante esa origen, en ir constantemente de un color a otro. Y así como todo quedó en el principio, somos una nación desde 1000 años, nueva que empieza, cuya fortaleza está en la cultura. Entonces hay un espacio de levantamiento de armas para pintar la cueva de Huites, el levantamiento en armas de una conciencia, en donde hay la convicción de que con este instrumento seguiremos siendo nosotros mismos. La cueva de Huites, dice, la gente de Choix así lo llama, y piensa que esta cueva tiene su propia presa y tiene su propia leyenda para los indígenas de esa región. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.